no hicieron nada, los gobiernos de Arena en ese tiempo. No sé si porque no comprendieron o porque no les importó o porque vivían pensando en la corruptada que iban a hacer y eso era más importante y se beneficiaban de la criminalidad. Lo dejaron ir. Ahora este gobierno va a hacer lo que se debe hacer desde que la semilla está ahí, que en la posibilidad de reventar, es acabarlo desde el inicio para impedir que eso tenga ramificaciones. Y porque tenemos que aprender de la historia de nuestro país, pues tenemos que sacar las lecciones. Muchos ahí de la pseudoposición andan diciendo, no, es que este es un show, es un montaje del gobierno para tirar una cortina. No, por Dios santo, ¿cómo va a ser un show ese? Si ahí están las evidencias, están los detenidos. Y bueno, algunos hasta andan coqueteando ya con los padres, ¿verdad? Porque los que llegaron a la asamblea de Sucurul con votos de sangre ya andan viendo cómo consiguen apoyos también por ahí. Entonces, yo lo que digo es que, bueno, por primera vez hay Estado en este país que se está imponiendo, atacando a tiempo antes de que eso se convierta en un monstruo. Creo que lo que dice Bessie y Aldo pues son antecedentes históricos importantísimos que no podemos olvidar. Pero yo quizás también quiero agregar un antecedente histórico sumamente importante, el deterioro que ha ido teniendo la educación por intereses privados, por intereses particulares. Soy maestra, trabajé 18 años en un aula y decirles que lo que menos le interesaba al sistema en nuestro país era la educación. Al contrario, entre más ignorantes, más analfabetas están nuestros muchachos, era más fácil engañarlos, subirlos a los camiones a votar por el partido de gobierno. En fin, entonces hemos olvidado la educación integral, hemos quitado los valores, el tema de moral, urbanidad y cívica se quitó en las escuelas a través de reformas educativas incorrectas, sin consulta y solo para sostener sistemas políticos importantes para el sistema de gobierno en ese momento histórico. ¿Qué te hace que un cipote de 16, de 17 años, teniendo todo ese contexto, viendo todas esas imágenes, se vuelva y siga en ese ciclo de violencia? Más allá de decir fácilmente, es que el papá, es que el abuelo, es que el primo, entonces, es que un vecino, hay condiciones sociales, hay condicionantes sociales que no se han cambiado en las comunidades, porque la seguridad, más allá de que estés metiendo cercos y tener cuerpos uniformados. Te pregunta que cuánto se va a llevar eso. Es la transformación para que estas comunidades no sigan siendo caldo de cultivo y para que las juventudes no sigan viendo una opción viable el meterse a estos grupos a delinquir. Y eso pasa por una reestructuración económica que no va de la mano. Pero ¿crees que apenas hace 4 años esto era Pandillelandia? En 4 años todos los modelos van a cambiar como que fuera arte de magia. Aldo, ya hemos discutido eso. Tienen la asamblea que les aprueba todo, tienen al fiscal, tienen al presidente, los 15 magistrados de la Corte Suprema les pertenecen, el ministro de Educación que hace que no hace nada o lo cierra escuelas. Esta es una formación cultural. ¿Cuánto lleva? El cambio de una generación son 10 años. No, vas a hacer las reformas hoy y vas a ver los resultados culturales dentro de 1 o 2 generaciones. Es que eso no funciona como que fuera así magia. Para mí lo más importante es la capacidad que ha tenido el director, los directores, los maestros y los padres de familia que en algunos momentos he escuchado yo que entienden, ¿verdad? Que se investigue, que se haga justicia. Y la justicia es pareja, ¿verdad? Ahora, yo creo que están envolviendo este tema del problema pandilleril que ha quedado, estas secuelas y va a quedar durante... Bueno, yo me acuerdo que hace unos 6 años yo decía, Dios mío, van a pasar 50 años y las pandillas no se van a terminar. Yo me voy a morir, decía yo. ¿Son remanentes familiares de todo? Mire, ¿o es un modelo de sociedad que se adquiere de lo que decía, del polvo eres? Es que lo que pasa... De aquellos barros. Sí, polvo de aquellos barros, es decir, lo que pasa, mire, Ernesto, lo que pasa es que este es un tema bien complejo. Y esta conducta, como ha llevado a los jóvenes primero a sentir que pertenecían a algo, ¿verdad? Pertenecían a un grupo. Sí. De ahí en ese grupo les daban poder hasta
poder para matar, pues, para asesinar, Claro, para delinquir, ¿verdad? Y de ahí lo económico, porque estas pandillas, ese es el punto. ¿Y qué corona tienen las otras mamás y los otros papás que no pueden hacer lo mismo? Pues ahí es donde ve usted el interés, cómo se ha desintegrado la familia, cómo la educación, que es fundamental, la han destruido. Y aquí el gobierno tiene que estar claro que no se puede bajar la guardia, porque los modelos no han sido sustituidos del todo. ¿Cuál es el modelo ahora de los jóvenes? ¿Ah? ¿Cuál es el modelo de los jóvenes a seguir, digamos, adolescentes entrando a la juventud adulta? ¿Cuál es el modelo? Porque el modelo antes era el criminal, porque hacía dinero rápido y fácil, nada costaba. ¿Cuál es el nuevo modelo que se va a instaurar ahora? El Estado no puede bajar la guardia porque siempre van a haber, en El Salvador siempre han habido grupitos que tratan de desafiar al Estado. Eso ha sido así desde siempre. Estas escuelas son escuelas de aprendizaje de pandillas, de bullying, de irrespeto a los maestros, desde que se suspendieron, como dije al principio, la clase de urbanidad, civismo y fundamentalmente moral. ¿Dónde están las iglesias desarrollando los valores, las virtudes del ser humano inherentes? Con esas nacemos, nos transforma la sociedad enfermiza en la que nos ha tenido estos 30, 40 años atrás, cada día en más descomposición. Por último, hago un llamado serio a los padres de familia. ¿Cómo es eso que no saben qué andan haciendo los hijos? Mira, para mí es evidente que no se ha resuelto el tema de pandillas, porque no ha resuelto el tema de la exclusión social en las comunidades, y se va a transformar el tema de la delincuencia y tendrá otros nombres si no se logra solucionar los problemas ¿Es un estructurales? problema de exclusión social? ¿Me estás introduciendo esa figura dentro de eso? Es un tema de un sistema que no es equitativo, que genera pobreza, y si bien es cierto, la pobreza jamás va a ser sinónimo de delincuencia, no deja de ser cierto que dentro de la pobreza se generan caldos de cultivo para la delincuencia. El efecto de la paz como falta de conflicto, que está sostenida por la militarización de los territorios, dura poco y solo se sostiene a puro garrotazo. Antes la máxima, antes el eslogan en las comunidades tomadas por las pandillas eran ver, oír y callar. ¿Y sabes por qué, si tiene que seguir habiendo botas? Porque ahora el eslogan, yo lo declaro, usted que me está oyendo, es ver, oír y denunciar. Ese es el nuevo eslogan en las comunidades. Pero no a los inocentes. Ver, oír, pero no a los inocentes ni por venganzas personales, que han habido mucho. Para eso está la investigación. Pero la denuncia tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Y la denuncia tiene que venir de todos lados. Sí. Del director de la escuela, del maestro, de los miembros de las comunidades, de las colonias, tiene que venir de las propias autoridades, de todos lados tiene que venir, porque ya no tenemos miedo. Antes lo que había era miedo, no, mira, mejor no, porque capaz que te va a pasar algo, no digas nada, nos van a matar, mejor calladito. Ver, oír y denunciar. Ver, oír y denunciar. Vamos a ver, doña Amelia. Yo solo agregaría, con mi experiencia vivida, en qué momento se pierden o se contaminan los jóvenes, en el momento que salen de la escuela a su casa, o viceversa. Entonces, por eso el magisterio salvadoreño está solicitando en este momento más coordinación con la Policía Nacional Civil, con la seguridad ciudadana, para tener un mejor control para de tener eso, en ese espacio. El presidente ordene el pasado fin de semana el despliegue de casi 1.500 soldados, 500 policías, para establecer un cerco en el sector de San Bartolo, provocado por una denuncia pública que constantemente hace la población a través de las redes sociales. La utilización de las redes sociales es evidente que sigue siendo el talón de Aquiles de esta administración. Si vos querés que algo se reaccione o se tome inmediatamente, se retome desde la institucionalidad, tenés que volverlo viral en redes, lamentablemente. Se suben las fotografías de unos jóvenes que, según la denuncia, al menos que se establecía en redes sociales, estaban fungiendo esa labor de posteo o de vigilancia. Además, indicaban de que habían varios de estos que efectivamente sí eran parientes de pandilleros y que habían llegado a ciertos negocios a decirles que se reactivaba el cobro de la renta y que tenían que regresar a pagar la extorsión, mal llamada renta, esto es una extorsión. Y el tema de controlar quiénes ingresan y quiénes no a las comunidades.
Si fuera el Escalón la que estaba amenazado, hubiera llovido los policías y los guardias, pero hoy es San Bartolo, qué bueno, ahí está el pueblo, ahí está nuestra gente. La gente a la que debemos representar nosotros, no olvidar de dónde venimos. Entonces, qué bueno San Bartolo, y qué bueno que la población avise, y qué bueno que anden casa por casa con el tema de la casa segura. Cuestión ahí con respecto a la presencia militar policial. Policial, porque la Fuerza Armada lo que hace nada más es darle backup, pero el que se dirige a la policía. Mira, ahora hay Estado. ¿Qué significa ver policías en las comunidades? Significa que ahí está el Estado. Porque antes, no me dejará mentir Bessie, aquí la gente te decía, no sé, ahí ni la policía entra. Era cierto, y era cierto. Cuando decía eso, ¿qué estaba queriendo significar la gente? Que ni el Estado ahí no puede entrar, porque ahí los que mandan son los criminales. O había un abandono institucional, el Estado decidió abandonar. Mira, andate a la Campanera, que es ícono, no porque sea la única, pero es ícono. Están levantando un puesto policial chulada, como se dice popularmente, de varios pisos. Ese es el Estado. Ese es el Estado. Ahí hay Estado. La misma Campanera que cuando llegaron a reconstruir el centro educativo, sacaron corriendo a los trabajadores del MINER. Porque los de gobiernos anteriores no tenían dinero, no querían ni podían, porque andaban viviendo en la corrupción. Y la educación era lo último que les importaba si estaban pactando con las pandillas. Las sociedades son perfectibles, ¿verdad? Claro. Como el ser humano es perfectible. Creo que este sería un llamado principal, y nuevamente el Ministerio de Educación sería importante que den una conferencia de prensa y que nos expliquen qué están haciendo. O cómo van a hacer para controlar más esa parte, que yo creo que es medular. Porque cualquiera, yo te vuelvo a insistir, cualquier papá debe de estar bastante preocupado. Exactamente, qué buen punto que me tomas ese elemento. Pero también hay un montón de papás que tienen sus hijos ahí que dicen, hombre, era el compañero, lo estoy viendo haciendo señas. ¿Qué pasaría si tú ves y yo tuviésemos nuestros hijos en un instituto? Yo ya tuviera del cuello al director, porque me explique. Yo me refiero en el sentido de la preocupación, que mi niño puede estar contaminado, lo pueden estar asediando, puede estar amenazado. Es un tema. ¿Cómo te puede decir a vos que en un centro educativo que debe ser un centro seguro para la niñez y la adolescencia, te digan que hay agresiones sexuales? Nosotros somos una sociedad a donde aquí sinónimo de éxito y sinónimo de ser importante es cuánto tienes, cuánto vales. Y no qué eres, el ser, del tener al ser. O sea, si yo me formo, me esfuerzo, obtengo mi título y además tengo valores y me comporto bien, eso me va a dar rédito. No. Aquí no, el que se esfuerza, se comporta, al final termina pobre. Regresemos a los placazos. Si tenemos esa realidad, un elemento más para que se continúe todavía con la, digamos, la presencia fuerte de la autoridad, la denuncia como esa que estás leyendo. Por eso es importante ver, oír y denunciar, porque eso le permite a las autoridades seguir líneas de investigación a donde continúa ese desafío todavía a la autoridad del Estado. Entonces, yo te digo, y conecto varios temas que creo que querés tocar. El punto es que este país estaba tan en la cloaca, estaba tan en la barranca, que todo estaba. La gente dice, es que la asamblea era un nido de ratas, estaba corrompido. Es que el órgano ejecutivo, todos los presidentes ladrones anteriores estaban corrompidos. Y uno va a creer que el órgano judicial era un oasis de pulcritud y un oasis de ética y no había corrupción. No, hombre, no chupemos. Yo solo decirles que es cierto lo de los placazos y los grupos. Yo les estaba diciendo, estos institutos son los que han salido, pero en todas las escuelas es a nivel nacional el problema, serio, muy serio. Entonces a mí me parece que lo que se ha sentado el precedente en este otro momento histórico y en cuanto a las etapas, ¿verdad?, del control territorial, y yo pienso que debe de redoblar el esfuerzo del proceso aquel de la sexta etapa, la extracción, ¿verdad? Y es que todas tienen que ver. Bueno, pero el punto importante es
continuar con la denuncia ciudadana. Muchas gracias a los que están denunciando. Okay. Sí, ¿Esas resoluciones te parece que...? En ambos casos se presentaron los habeas corpus, en ambos dieron al lugar, más allá para el seguimiento con el tema de la protección al derecho a la salud, y se establece que puede existir una vulneración en el tema del derecho a la defensa por el aislamiento y la aplicación del régimen de excepción. Además, se hace un llamado al Ministerio Público que no necesariamente tienen que ocupar los 15 días para hacer la presentación de la documentación, aunque no les establecen un plazo. O sea, es un poco gallo gallina, y creo que aquí es bien importante explicar, y yo lo voy a retomar, ya lo había dicho en otro programa. Aquí hay mucho abogado que está vendiendo el tema de presentación de habeas corpus como que este recurso va a sacar en libertad a su pariente. ¿Sí? Eso no es cierto. Wow, palabras mayores. La exhibición personal es solo para verificar las condiciones. ¿De dónde surge esto? Bueno, de cuando se tenían presos políticos que eran desaparecidos y la gente ponía el habeas para que les exhibieran el cuerpo, es decir, poder ver a la persona, ver que estuviera bien, saber a qué tribunal estaba establecido, garantizar su derecho de defensa poniéndole el abogado. Estos recursos no sirven para sacar a su pariente de la cárcel, y un llamado a ese montón de abogados sinvergüenzas que andan cobrando enormes cantidades de dinero por presentar recursos de habeas corpus que no son recursos complicados. Mire, en el caso del doctor Anaya, en el caso de Ruth, rápidamente les han resuelto esta persona a la que se le imputan los delitos de enriquecimiento, el del señor Anaya, este abogado, yo no sé realmente si, y las investigaciones lo dirán, pero lo acusan de que en esos esquemas es donde se enriqueció bastante, de esas maneras de operar y de tener estas conexiones por aquí y por allá. No por el hecho de que se haya convertido en un rabioso opositor, ¿verdad?, del gobierno del presidente Bukele, que incluso llegó hasta allá en la última etapa hasta el insulto, ¿verdad?, y ya a la bajeza. No, es por esa participación en ese esquema. Lo mismo la señora Ruth Eleonora López, porque la gente, de repente mucha gente la conoció a esta señora a partir de lo que empezó a hacer en esta ONG donde trabajaba, pero no conocen la trayectoria que ha tenido hacia atrás, incluso como funcionaria de los gobiernos del FMLN. Vaya, pero independientemente de eso, a mi modo de ver, se les están garantizando el debido proceso. Es más, el habeas corpus, que para los que no saben mucho de eso, la exhibición personal en realidad es un amparo, solo que es un amparo especial para el derecho a la libertad, pero en el fondo es un amparo. Este tipo de trámites que se han y se ha resuelto rápido, ¿verdad?, es porque precisamente, mira, si en este país, como muchos dicen de los pseudo opositores, que aquí no llueve, aquí llueve a la hora que el presidente Bukele dice y que tiembla cuando él decide, entonces quiere decir que aquí no se le hubieran respetado ninguna garantía procesal a esto. Ahora sí, ellos sí se atreven a autotitularse de perseguidos políticos, no les da vergüenza. Si en aquellos tiempos ni siquiera, cuando de verdad éramos perseguidos políticos y presos políticos, no tenían valor de ser críticos, ni siquiera críticos, estaban escondidos debajo de las camas. Ahora bien, con este caso de los derechos humanos, a mí sí tengo fuente fidedigna que los 30 casos que fueron interpuestos ante la CIDH han sido subestimados, ¿verdad?, por falta de pruebas. Desestimados. Bueno, desestimados. Ya ven que estar con los abogados es bien bueno. Entonces, estos son desestimados. Entonces, pónganle atención a eso, no tienen pruebas. Ahora, yo al señor Anaya, él ha sido un sacador, así era bien conocido a nivel nacional. No me vengan a decir que ha defendido los derechos humanos, nunca, al contrario, ha jodido los derechos humanos de otros.